cuando se puede. No, porque eso es simplemente el inicio. Hoy sí voy a dejar actividad, ¿sí? No, actividad ahorita, después de que terminemos clase, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, entonces, como les decía, me disculpan, es que son compañeritos que dicen que no podían ingresar. Entonces, bueno, tenemos lo que es las finanzas corporativas, entonces la relación de conceptos que hablábamos de los estados financieros, donde ustedes pueden determinar qué inversiones o qué, de acuerdo a eso, a dónde pueden invertir, ¿no? Fuentes de financiamiento. Aparte de los estados financieros, tenemos los indicadores financieros y los análisis de resultados o análisis financiero. Es decir, ustedes toman un balance general, hacen un análisis y un estado de resultados y realizan un análisis, puede ser horizontal o vertical, ¿sí? Yo creo que si ustedes eso ya, la parte contable, pues la manejan, ¿no? Era para hacerles un recorderis también. Entonces, de acuerdo a esto nos lleva a unas fuentes de financiación. Las fuentes de financiación que puede ser inversión, ¿sí? A corto plazo, largo plazo o mediano plazo, ¿ya? Que esto lo vamos a ir viendo cómo se pueden hacer. ¿Qué son las finanzas entonces corporativas? Las finanzas corporativas es la expresión que se utiliza en nuestro país, ¿no? Para referirse a la participación de la empresa en el mercado de capitales o mercado de valores. Es decir, cómo las empresas están participando en la Bolsa de Valores en Colombia, ¿sí? La Bolsa de Valores colombiana. Entonces, ese es el mercado de capitales. Cómo esa empresa maneja ese mercado de valores y cómo esa empresa puede aumentar el valor, la rentabilidad y la sostenibilidad de la empresa, haciendo pues el incremento en su capital y que crezcan pues crezca ese capital con las decisiones tomadas, ¿sí? Eso es las finanzas corporativas. Cómo la empresa invierte su capital, ya puede ser en un mercado de valores o en una inversión de acciones, que estas generalmente son a largo plazo. ¿Sí estamos, chicos? Bueno, aquí les coloco la imagen de Bolsa de Valores de Colombia, ¿no? El campo de acción de las finanzas corporativas sirve pues para tomar decisiones sobre la retribución a los accionistas. Las grandes empresas invierten en las bolsas de valores para que tengan pues mayor capital y pues muy seguramente lo que es la retribución a los accionistas, porque son pues la fuente de financiación de la empresa. Esa bolsa, en ese mercado de valores, las fuentes de financiación para la empresa y para sus proyectos, se establecen pues como los campos de acción, el nivel de endeudamiento, la optimización del flujo de efectivo, la viabilidad de un proyecto de inversión, el modelo financiero, las fusiones y adquisiciones. E incluso influye en rubros como la responsabilidad social corporativa y las políticas incentivas a los colaboradores. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que si se invierte en la bolsa de valores, las fuentes de financiación para esa inversión puede ser pues proyectos que tenga la empresa, ¿sí? Se mide también el nivel de endeudamiento, la optimización que tenga en el flujo pues, de efectivo, ¿ya? Y la viabilidad de un proyecto de inversión, ¿sí? El modelo pues que sea la parte financiera, fusiones de empresa o adquisiciones de otra empresa. Incluye pues lo que es rentabilidad o rubros, como aquí está, con una responsabilidad social y política de incentivos a los colaboradores. Hablamos de responsabilidad social corporativa y políticas de sus colaboradores. ¿Qué quiere decir? Que los accionistas tienen ventajas y desventajas.
¿no? Las ventajas, pues que reciben rentabilidad y crecimiento y demás, ¿no? Pero también una de las desventajas es que, pues si la empresa quiebra, ellos también, pues no tendrían ningún derecho a retribución alguna, ¿sí? De eso son las políticas de incentivos, o sea, es de doble fase, ¿no? Puede crecer, como también la empresa puede quebrar de alguna manera. ¿Y qué pasa? O liquidarse. ¿Y qué pasaría con el riesgo que toman los accionistas, ¿no? Ese es el campo de acción de las finanzas corporativas. ¿Sí estamos, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Qué me dicen? ¿Sí están? Marcela Tobar, ¿qué me dice? ¿Dudas, preguntas o aportes? No, profe, no tengo. Recuerden que yo estoy tomando nota de quienes están participando, ¿no? Hasta el momento están participando Luz Dari Rojas y Marcela Trejo, que han sido las que han participado en este momento para lo que es una actividad que les voy a dejar, ¿no? Quienes participen quedan exonerados de la actividad. Es decir, no realizan la actividad que les voy a dejar hoy para dentro de 8 días. Entonces está Marcela Trejo, Luisa Rojas. Marcela Trejo y Luisa Rojas, ¿no? Hasta el momento están participando. Bueno, ¿qué tenemos de las finanzas corporativas? ¿Sí? Tienen como propósito... Profe, una pregunta. Cuénteme. De acuerdo a las responsabilidades, o sea, es como en las sociedades, ¿no? Sí, señor. Como se registra y todo. Pero una pregunta, si tu responsabilidad llega hasta dónde, según los términos, la manera que sea creada la empresa. De acuerdo a eso. Por eso hablamos de política. Ustedes saben que las políticas, los términos, las políticas, cada empresa tiene sus diferentes políticas y de acuerdo a eso es la retribución que se hace con los accionistas y términos de acuerdo a lo establecido por cada empresa. ¿Sí? Esa es la que hablamos de responsabilidad. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Marcela. Entonces, tenemos que, bueno, nuevamente regreso, y dice, las finanzas corporativas pues tienen el propósito de maximizar los resultados, ¿sí? Porque como les decía, hay una inversión, ¿no? En el mercado de valores y también una inversión que se la puede, de diferente forma, ¿no? Que ahorita vamos a mirar, no solamente el mercado de valores o en la bolsa, ¿no? Hay otras inversiones que se pueden realizar. Maximizando por los resultados económicos, es decir, las utilidades de los socios o dueños de la empresa, y por ello es necesario dominar los siguientes conceptos. Cuando hablamos de esto, no nos referimos a, claro, ¿no? Finanzas corporativas no se refieren a pequeñas o medianas empresas, son grandes empresas que tienen pues accionistas o socios, ¿no? Que no solamente se maneja con una junta directiva, que ellos son los que toman pues las diferentes decisiones. Tenemos entonces los siguientes conceptos: decisiones de financiación, decisiones de inversión, decisiones sobre dividendos, decisiones directamente operacionales. Cada una de estas las vamos a explicar con ejemplos, ¿sí? Para que los tengamos en cuenta cuando tomar esas decisiones de financiación. Bueno, cuénteme. ¿Usted está publicando ahí las diapositivas porque Sí, no señor, se ve en Rubén. pantalla? Sí, Rubén. Aquí están las diapositivas, ahí les estoy compartiendo. ¿Sí las miran?
No, profe, Sí, no, profe. no las... no. Yo no Los las veo, como demás, ya por el internet. Ya vuelvo y ingreso otra vez, profe. los No, profe. demás, Sí se miran. De mi parte sí la miro, profe. los Sí, demás, profe, sí se miran. muy bien, gracias. Entonces es problema de la plataforma de Rubén. Bueno, entonces tenemos decisiones de financiación, tenemos fuentes y propósitos. Entonces, aquí les voy a agrandar un poquito la letra. Y entonces acá está, dice, las decisiones de financiación, las fuentes de donde se obtienen los recursos puede ser de inversionistas que adquieran los activos emitidos por la empresa. Entonces, esas son las fuentes de financiación, ¿no? Lo más o sea, lo más importante son los inversionistas, ¿ya? ¿De dónde obtenemos? De inversionistas, puede ser los accionistas, ¿no? Que se les llama, pues también, inversionistas o accionistas. Me disculpa que esté saliendo cada momento, sino que porque ingresan y entonces por eso, pero bueno. Sigamos, entonces, esas son las fuentes que adquieren pues los activos de la empresa, emitidos por la empresa. ¿Ustedes saben qué son los activos de la empresa? ¿Cuáles serían los activos que un inversionista podría adquirir? Lo que cuenta la empresa, profe, lo Las que tiene. acciones, profe, Luisa, acciones, bonos. muy bien, acciones, bonos, muy bien, Marcela. Ajá. Esas son las, realmente, cuando hablamos de inversionistas son las acciones, o lo que nos dice Marcela, ¿no? Acciones, bonos que el inversionista puede adquirir emitidos por la empresa. Los activos también puede ser, por ejemplo, la compra de un activo o de un mueble, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de un edificio, de un local. Eso sería también otra actividad. Profe, puede ser las, ay, perdón, se me fue la palabra, los, como el corral, los que Las tienen franquicias, las franquicias. ajá, esas también es otro activo, ¿no? Que se puede adquirir. ¿Con el propósito de qué? Por ejemplo, cuando hablamos, y gracias Marcela, ampliar la planta, por ejemplo, o la apertura de nueva planta, el propósito, o tecnificación de los procesos o ampliación de los mercados. Cuando hablamos de franquicias, estamos ampliando el mercado, ¿no es cierto? Entonces, es otra decisión que nos lleva a ese propósito. Entonces, los inversionistas, con esa compra o adquisición de activos, el propósito de las decisiones financieras es ampliar la planta, comprar una nueva planta, por ejemplo, tecnificación de los procesos, cuando hablamos de tecnificación también es equipos, tecnología, y la ampliación de los mercados es llegar, por ejemplo, a una parte ya ser más, una empresa de manera global o multinacional, ¿no? Eso sería como los propósitos de las decisiones de financiación. Tenemos otras decisiones que son de inversión. La inversión son las fuentes, sería inversión en activos reales. Puede ser tangibles o intangibles. Entonces, esas decisiones de inversión ya no tienen que ver nada con inversionistas, sino que son decisiones que la empresa pues adquiere para el desarrollo, por ejemplo, decisiones de inversión puede ser desarrollo de nuevos productos, que es una inversión que se está haciendo y que muy seguramente es a largo plazo, adquisición de patentes, otra inversión, o licencias, maquinaria y equipo y vehículos, ¿sí? Y entre otros. ¿Listo? Esas son las decisiones de inversión. Aquí les coloqué, ¿no? Marca o patente, ¿no? El desarrollo de nuevos productos son decisiones de inversión que muy seguramente ustedes, la empresa no la va a mirar a corto plazo, pero sí a largo plazo, una rentabilidad, ¿no? Adquisición de patentes, lo mismo, ¿no? Más sin embargo, también tenemos maquinaria y equipos y vehículos, entre otros, ¿no? Que también son decisiones de inversión, pero a largo plazo.
porque ustedes saben que un equipo, pues, si se lo vende, ya sería como una inversión a largo plazo, lo mismo la maquinaria. ¿Listo? Y tenemos O sea, también las decisiones, cuénteme. o sea que aquí en las decisiones de inversión, pues hay como quien dice ya, pues, de alguna empresa haber emitido bonos o alguna cosa, pues, como quien dice, para capitalizarse, es donde ya, pues, con estudios se hacen las decisiones y se hace, como quien dice, la implementación de estrategias, pues, las cuales le van a servir a la empresa, ¿no? Como para poder, como usted dice, crecer como empresa. Ya. A ver, aclaremos algo aquí, ¿no? Las decisiones de financiación tienen que ver con lo que decíamos, activos, bonos, ¿sí? Acciones y demás. Las decisiones de inversión es lo que la empresa no está vendiendo algo, es decir, la empresa está creciendo, como usted dice, en el desarrollo de nuevos productos, ¿no? En la adquisición de patentes, que eso es decisiones de inversión. De Profe, financiación tiene que ver como la venta de bonos, de acciones a inversionistas, pero es la decisiones de inversión es lo que usted adquiere de manera que puede ser tangible o intangible. No adquiere, sino lo que usted como empresa va a producir y que le va a dar una inversión a largo plazo. ¿Sí? profe, también podría ser que estudia, digamos, los planes que se pueden invertir. En las decisiones de inversión, claro, dentro de eso está el estudio de los planes que se puedan invertir en esas decisiones. Profe, ¿Sí? o sea, si entiendo, entonces las decisiones de financiación, pues, hablando acá, pues, así, ¿no? Es como de dónde vamos a sacar la plata, ¿no? Sí, pues, de dónde o sea, o cómo adquirimos la plata, ¿no? Y las de inversión es pues lo que vamos a hacer con la plata, ¿no? Pues, entiendo más o menos así, en cierto modo, ¿no? Ya. ¿En qué hacemos con la plata? ¿Se la vamos a hacer aquí, vamos a hacer acá, o compramos Ujú. esto, invertimos en esto, Eso, ¿no? eso es Y la la de, inversión. inven- la de financiación es que de dónde la sacamos, vendiendo, así pues Eso. vendiendo bonos, Ujú. certificados, Aquí la acciones, así palabra pues, está la financiación. Ujú. ajá, Sí. Es como lo que ya. usted en qué va a invertir. Ya financió la empresa, ya tiene pues inversión de inversionistas que adquirieron los activos, ¿sí? Con el propósito de ampliar la planta. Ahora, usted si tiene su capital, ¿usted en qué va a invertir? ¿Qué decisiones puede tomar? Aquí son unos ejemplos. Desarrollo de nuevos productos, adquisición de patentes o licencias, maquinaria y equipos, vehículos, entre otros. ¿Ya? Eso es cómo usted va a utilizar ese dinero o ese capital. ¿Estamos? Sí, pero Bueno, las decisiones sobre dividendos, quiere decir, corresponde al valor de las utilidades que serán distribuidas entre los socios de manera proporcional a su participación según los títulos que poseen el accionista o el socio. Debe anotarse que la porción de utilidades a distribuirse serán los recursos que salen de la empresa en las condiciones pactadas por la Asamblea General de Accionistas, es decir, un menor valor de los recursos que podrían financiar las operaciones de la empresa. Entonces, las decisiones sobre los dividendos es que de acuerdo a lo que a los accionistas que invirtieron en la primera parte, ¿sí? Tenemos decisiones de financiación, vamos a distribuir ese capital, esa rentabilidad que la empresa tiene de entre los socios, de acuerdo a los títulos que posee el accionista o el socio, de manera igual. Entonces, por ejemplo, un 10% entre todos los socios, ¿ya? Sobre los recursos o de manera que ya hay un acuerdo pactado, ¿no? Lo que nos decía antes Marcela. Marcela Trejo, hay un acuerdo pactado, entonces se revisa ese acuerdo y se sigue como proporcionando lo que son lo que se dice aquí, ¿no? Dividendos o división del capital entre los socios.
Profe, en ese caso sería cuantitativa, ¿no? Muy De bien. acuerdo a su porcentaje de inversión. De inversión, claro, es de manera cuantitativa. Sí, porque hablamos de porcentaje de inversión. Muy bien, entonces, por eso estamos diciendo, son los recursos que salen de la empresa en las condiciones pactadas en la Asamblea General de Accionistas. Estamos hablando de rentabilidad y la rentabilidad pues la medimos de manera cuantitativa. ¿Ya? Por eso es importante al principio conocer muy bien lo que son el balance general, los estados de resultados, porque desde ahí podemos tomar decisiones. ¿Listo? Bueno, sí está claro hasta ahí, ¿no? Bueno, vamos con decisiones directivas operacionales. Estas ya tienen que ver mucho con la parte operativa. Entonces, las decisiones directivas operacionales corresponden pues a la toma de decisiones internas para suplir las necesidades de liquidez, de manera que no se afecte a la operación de la empresa. Entonces, ya esto ya vendría como las decisiones, por ejemplo, las tomaría el gerente de la empresa o el administrador de la empresa, toma las decisiones para suplir las necesidades de liquidez, ¿no? De manera que no afecte a la empresa. Entonces, por ejemplo, tomamos decisiones en la contratación de personal, ¿sí? Eso es algo interno. En la compra, por ejemplo, de maquinaria, es algo interno también. Que necesitamos, digamos, cierta cantidad de insumos, eso es algo interno, para suplir pues, las necesidades de lo que es la liquidez de la empresa. Porque ustedes saben, si los insumos, la compra de los insumos, pues nos va a generar pues un producto y de ese producto pues tendrían unas ventas y eso nos va a generar liquidez, ¿verdad? Entonces esas decisiones son más bien operativas. Existen técnicas de evaluación o valoración de activos. De acuerdo a estas decisiones hay una técnica que está dentro de su módulo también, que la vamos a mirar de manera mejor más adelante. Entonces son las técnicas de evaluación o valoración de activos para que se puedan tomar las decisiones. Entonces, que mide los rendimientos de las acciones, es decir, miden la rentabilidad reconocida a los accionistas. De ello resulta que los mercados de capitales son las acciones más deseadas que otras, en tanto que a mayor rentabilidad de la acción, este título va a ser más deseado por los inversionistas. ¿Cómo se mide esto entonces? Esta técnica de valoración de activos mide el rendimiento de esas acciones, ¿sí? Es decir, usted va a mirar cuáles son las acciones que son más reconocidas o que llaman más la atención a los socios o a los accionistas y que le genera mayor rentabilidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, que se realizó un nuevo producto y que ese producto llamó más la atención y pues va a tener una mayor rentabilidad y pues es más reconocida por los accionistas. O que de pronto se realizó una patente, lo mismo, entonces va a tener mayor rentabilidad y es reconocida por los accionistas. De acuerdo a lo que tenga mayor rentabilidad en su empresa o en su negocio. Entonces eso le va a generar mayor capital y va a ser pues más apetecida, como dice acá, por los accionistas o más deseada por los accionistas. ¿Sí? ¿Sí estamos, muchachos? Sí. Preguntas. Profe, una pregunta, profe, pues, un poco saliéndose del tema, Sí, un Luis. poco. No sé si usted ha escuchado una empresa NEM. NEM se llama algo así, es una compañía que trabaja con criptomonedas, no sé qué, algo ya. así. Uh-huh. No sé si la ha escuchado. Porque Sí, pues, o sea, a mi mamá pues le estaban diciendo, ya me preguntó que sí, que sí, a ella le dijeron que sí, pues que invirtiera en eso, que según pues los hacían parte, los hacían accionistas, le daban unos certificados, algo así, y que pues que en un tiempo pues le genera pues que unos dividendos, unas cosas así. Y mi mamá pues, ajá, y sí, mi hija, la contadora, vamos a preguntarle.
Y ¿Ya? me preguntó, yo sí no supe mucho qué decirle porque pues para mí es algo como nuevo y no, y pues yo veo esos como vaina que parece así como las pirámides, eso, porque está Sí, como raro esa compañía. ya. En esa parte les voy a decir algo, ¿no? De pronto hay que tener cuidado en esas en la inversión de capital, o así que no sabemos ni siquiera, no los conocemos ni son empresas serias, sino que son empresas piratas, ¿sí? Pirámides que se están creando. Otra vez volvemos a la cuestión de las pirámides con esto de las monedas, que de una u otra forma, como la forma como se dice, ¿no? Es una pirámide, entre más, entre más la gente invierta en eso, pues tienen liquidez, ¿no? Pero si ya la gente no va invirtiendo y van saliendo y con la misma plata van jugando y van jugando, pero eso no es algo pues legal, ¿no? Legal y entonces, como Forest también, no sé si han escuchado de Forest, también es otra parte que les dice, no, que vamos a ganar dinero, que hay que invertir en esto, de una u otra forma es una estafa. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? No hay, pues es bueno invertir, por ejemplo, habían, no sé si recuerda, acciones para EMAS, ¿no? En un tiempo. Hubo también venta en acciones para invertir en la vivienda. Entonces, miren que son empresas ya sólidas, ya establecidas, que las grandes empresas invierten. Entonces, esa es como la razón, o también pequeñas y medianas empresas, pues depende, ¿no? De cuánto valen las acciones. Pero eso, Luisa, es una estafa, ¿sí? Sí, pero a mí no me inspiró pues mucha No, confianza. Yo no le dije a mi mamá, no confianza. me suena. Y no es que den mucha información ellos, o sea, como que de lo que hacen, o sea, No, no es muy claro. Yo le dije, mami, pues a mí no me da confianza, pero no le encontré pues así, pues vea, aquí está la prueba de que esto está malo, no. Pero pues yo le dije que no, la verdad no me parecía como seguro. Le dije, mami, pronto nos vayan a robar, entonces no. Le dije, sí, no me parece, le dije. sí, no es confiable porque, pues, es como les digo, es una pirámide. Una pirámide funciona así. Mientras se tenga la gente, mientras tengan gente que invierta bien, si no, caen. Y, y, y hay algunos que ganaron y otros que no ganaron, y entre esos pueden estar pues, ustedes también, ¿no? Entonces es mejor como cuidarse en esa parte. Entonces, bueno, les estaba diciendo, ¿hay preguntas hasta aquí de las decisiones directivas operacionales? ¿Qué me dicen? Bueno, entonces sigamos con la parte. Entonces, cuando hablamos de decisiones directivas operacionales, los gerentes y juntas directivas deben pues, enfrentarse a los siguientes postulados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la relación entre el riesgo y el beneficio, ¿sí? Es decir, a mayor riesgo, pues tenemos una mayor rentabilidad, ¿ya? De esta expresión, pues se deduce que existen diferentes tipos de inversionistas. Pues el conservador, que no está dispuesto a arriesgar, ¿no? Aunque tenga poca rentabilidad, pero no está dispuesto a arriesgar mucho capital. El moderado, que arriesga, ¿sí? Pero mantiene al tope sus inversiones por las dudas frente a la pérdida. Es decir, que, bueno, aquí nos dice que pues, está dispuesto a correr riesgo el conservador, y, aunque se les vuelva poca rentabilidad. El moderado pues arriesga algo de capital, no mucho tampoco, pero porque tiene dudas frente a la pérdida. Y el arriesgado pues está dispuesto a perder, con capacidad pues de asumir las pérdidas, pero cuando gana lo hace en altas proporciones. ¿Qué quiere decir? Pues esto no tiene mayor ciencia, ¿no? Es como el tipo de inversionistas
que existen, donde una empresa puede encontrar, pues, inversionista, el conservador, el moderado, el arriesgado. Y ahí depende de la empresa cómo venda su proyecto y hacia dónde quiere llegar, ¿no? Entonces, la relación entre el riesgo y el beneficio, pues, aquí lo dices, a mayor riesgo, pues tendrá una mayor rentabilidad, ¿sí? Entonces, depende de el inversionista y depende a qué juega la empresa. ¿Listo? Entonces, puede ser que son grandes, las dos pueden ser grandes empresas, dos inversionistas, como por ejemplo, si nos vamos a la parte financiera, sería por ejemplo los bancos, ¿no? Los bancos grandes inversionistas como el grupo Aval, ¿no? Que se unieron para formar lo que se llama pues actualmente el grupo Aval, una serie de bancos que pues invirtieron, ¿no? Se arriesgaron y tienen pues ahorita grandes proporciones altas, ¿no? Aunque obviamente pues al asumir riesgos o al asumir pérdidas, pero se hace una gran diferencia de que pueden ganar o pueden perder. Entonces ese es el tipo de inversionistas. Otro ejemplo que les puedo dar, por ejemplo, estaban en EMAS también, no sé si conocen, también vendieron acciones, ¿sí? EMAS ya es privado, ¿no es cierto? Ya no, antes era público, pero se vendió esas acciones y ahora es privado. Entonces, hay diferentes socios, ¿sí? Hay muchos que no arriesgaron, incluso a la gente del común le estaban vendiendo acciones. Hay muchos que no quisieron arriesgar y no invirtieron, pero ahora, actualmente, pues reciben grandes, pues, proporciones de acuerdo a la inversión. Entonces, mire, que de acuerdo a la inversión, por ejemplo, había gente que les decían en EMAS, invierta 300,000 pesos, usted será socio. Y ahorita, pues, reciben, de acuerdo a esa inversión, pues no van a recibir de 300,000 pesos, van a recibir 1,000,000 mensual, no, pero unos 100,000 pesos o 200,000 pesos mensuales. ¿Listo? Es de acuerdo a eso. Entonces, entre mayor capital invierta, pues va a recibir una mayor rentabilidad. ¿Sí? A eso me refiero. Entonces, es como ver esa parte. ¿Estamos, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? Otro ejemplo que les puedo dar es de Ecopetrol. Ecopetrol también, no sé si recuerdan, también estuvo vendiendo acciones diferentes. Pues, las acciones tenían diferentes precios. Obviamente había unas acciones muy altas también y otras bajas, ¿no? Pero de acuerdo a eso, entre más pues invierta, va a ser mayor su rentabilidad. ¿Quién quiere ayudarme con otro ejemplo que conozcan de pronto de esta parte? Éxito. El éxito, muy bien. Sí, Bancolombia. Profe, yo escuché en la mañana, pues leí en la mañana una noticia sobre de que el banco BBVA también va a hacer lo mismo. Edwin, ¿sí? No me escuché. Sí, señora, lo que pasa es que le comentaba que esta mañana estaba leyendo una noticia acerca de que el banco BBVA también va a hacer un tipo de alianza donde también va a empezar como que a tener inversionistas para que puedan generar recursos estos mismos inversionistas. Sí, claro, entonces hay muchísimos ejemplos de lo que ahorita están haciendo las empresas debido a la crisis económica que estamos pasando, ¿no? Sobre la urgencia pues, sobre esto de la pandemia, hubo bastante crisis y están recurriendo a ese tipo de inversión. No tanto tampoco de empresas, pero también de la gente del común, de nosotros que podemos invertir. ¿Listo? Entonces, el consejo que les doy es que inviertan, por ejemplo, si quieren invertir en estas empresas, ¿no? Que ya son conocidas como BBVA, El Éxito, EMAS y así, ¿no? Si tienen, pues, su capital. Nutresa también, profe. Nutresa también, muy bien. No sabía que estaba Nutresa también en esa parte. Gracias. Marcela Tobar.
Sí, profe, Marcela Tobar. Muy bien, gracias, Marcela. Entonces, sí, hay diferentes inversiones. Entonces, como les digo, entre mayor invierta, pues mayor va a tener la rentabilidad. Menor, pues menor va a ser su rentabilidad. Hablamos también del valor del dinero en el tiempo. Para entender el concepto del valor del dinero en el tiempo, es importante tener siempre dos cosas en mente, la inflación y la tasa de interés. ¿Qué es la inflación? ¿Quién me dice qué es la inflación? El alza de los precios, algo así. Bueno, Luisa Rojas. Bueno. ¿Quién Profe, más? ahorita El aumento de los precios, profe. Marcela, ya. Marcela, Marcela Trejo, ¿sí me decía? sí, le iba a hablar que ahorita hay unas acciones que están muy de moda por lo de la pandemia, por las compras por internet, Amazon, ¿no? Está vendiendo cantidad verdad. de acciones y dicen que es una buena inversión. Inversión. La inflación se mide de acuerdo al endeudamiento que tiene el país o, bueno, la deuda externa y el valor del dólar, etcétera. Esos son un montón de términos que están ahí incluidos, ¿no? Son términos. Pero la inflación en sí es el aumento de los precios en las cosas que hacen que se devalúe el peso, ¿no? Que se devalúe la moneda. Esa es la inflación, el aumento en los precios, el aumento en los precios que hace que se devalúe. Entonces, por ejemplo, si usted compra, hace que se devalúe, por ejemplo, la moneda, ¿no es cierto? Por eso el aumento de los precios, hay ahorita casas de 300 millones, 400 millones, 600 millones, y muy seguramente eso hace que se devalúe la moneda, ¿no? Eso es la inflación. Ahorita es lo que está pasando con lo del IVA, ¿no? Que a nosotros nos están lo del aumento del IVA, y eso hace que nosotros cada vez tengamos menos dinero para adquirir lo que queramos. Así aumente nuestro salario, ¿no? Pero no podemos adquirir porque muy seguramente no nos alcanza. Esa es la inflación. ¿Qué me iba a decir, Edwin? Profe, una pregunta con respecto al tema que usted hablaba de la inflación. Es que cuando hablamos acerca del aumento de los precios, de una manera general lo estamos hablando para todos los países en común, o la inflación va de acuerdo a algún tipo de tasa especial o algún tipo de norma especial de acuerdo a cada país. Por ejemplo, el hecho de que usted, no sé si tenga que ver, de que usted habló sobre el IVA, aquí tenemos un IVA al 19%, pero en otro país, qué sé yo, puede ser el 12% o en Canadá es como el 15%. Entonces, ¿la inflación va de acuerdo a cada país o es un estándar? No, va de acuerdo a cada país. Es decir, nosotros, por ejemplo, y eso nos lleva a la devaluación de la moneda. Si nosotros nos comparamos, el peso es más bajo que el dólar. Así sucesivamente provoca pues lo que es el desequilibrio entre la producción y pues la demanda, ¿no? La subida continua de precios, ¿no? Hace pues que exista la pérdida del valor de dinero en adquirir esos productos y hacer uso de ellos, ¿no? O sea, lo que usted dice está muy bien, depende de cada país. No podemos compararnos, ¿no? La inflación de Colombia no puede ser igual a la de Estados Unidos, es diferente. ¿Ya? Profe, perdón, qué pena. De pronto, y la regulación sobre esos estándares, o sea, ¿cada país tiene como autonomía sobre eso? ¿O qué hace para que para regular esa parte? Ya, en esa parte yo ya iba a ir, ¿no? Entonces, es decir, la inflación de cada país, pero dice, está determinado con lo que está acá, con la tasa de interés, ¿sí? Entonces, en la circulación, por ejemplo, o la emisión de
de dinero que está emitido, que ustedes saben que lo maneja el Banco de la República, la emisión de dinero. Entonces, entre mayor circulación de dinero exista, pues la tasa de interés va a ser menor, ¿no es cierto? Y entre menor circulación de dinero, la tasa de interés va a ser mayor. ¿Por qué? Porque esto va a determinar la captación de clientes por parte de los bancos. Entonces, si tenemos una tasa de interés baja, ¿qué va a pasar? Que usted va a invertir, ¿sí? Va a invertir y va a existir una mayor circulación de dinero. Va a invertir, es decir, va a ir al banco, va a decir, uy, la tasa de interés, por ejemplo, en el banco tal está menor, voy a pedir un préstamo. ¿Para qué? Para comprar algo que necesite, o para invertir en estudio, o invertir en lo que usted quiera, ¿no? Entonces, eso me refiero. Cuando la tasa de interés está alta, ¿qué pasa? Entonces no hay inversión, entonces no hay compra de bienes y demás, es decir, ni siquiera las empresas. ¿Por qué? Porque la tasa de interés está alta, ¿sí? Entonces es un juego que hay por parte de los bancos, del Banco de la República, quién es que maneja esa parte. Profe, bueno, qué pena, profe, sino que pues en medio de lo que usted hablaba me surgió una pregunta. No sé si de pronto, porque ahorita pues con el boom es todo esto que este ministro Carrasquilla hablaba acerca de todo esto con lo que tiene que ver de la reforma tributaria. Con respecto a la inflación, ¿tiene algo que ver la reforma tributaria que pues que quiere este personaje implementar en el país? Ya, eso con lo respecto a la parte de la reforma tributaria no tiene nada que ver con la parte de inflación, ¿sí? La reforma tributaria pues es de acuerdo a lo que se está determinando por unas políticas de acuerdo a los intereses que se tengan, ¿no? Obviamente pues esto no nos va a llevar a que de pronto nosotros no podamos adquirir los productos y demás, ¿no? Y por eso vamos a hacer esa protesta que tenemos, ¿no? Pero no tiene pues que ver con la parte de la inflación, ¿sí? Ah, ya. Se lo preguntaba de pronto, profe, por el hecho, pues obviamente que, pues me imagino yo que con esa parte de la reforma tributaria, pues obviamente los Aumentan precios los de muchas precios. cosas aumentan, Sí. claro, sí señora, más que todo, Sí. pero se lo preguntaba. Ya. Sí, es decir, obviamente va a afectar, es una consecuencia la reforma tributaria, pero no tiene la consecuencia es de que va a aumentar pues la inflación, ¿cierto? Es decir, el dinero va a perder la capacidad pues de compra, ¿no? Porque si aumentan los precios, pues no vamos a tener como la capacidad de compra para tener y aumentar. Y entonces existe la inflación. Es una consecuencia. Excelente, muchas gracias, profe, le agradezco Profe. mucho. Consecuencia. Profe, pero Cuénteme. pues si estamos hablando de que los precios afectan la inflación, entonces nosotros vamos con esta reforma, todo va a subir, Va a porque subir. usted sabe Claro. que en primer lugar el comerciante, pues que esto aumentaron el IVA y el tendero y todo, le aumenta cualquier pedacito casi a todos, ¿no? Sí, señor. El incremento del combustible, pues esa es la base para el incremento de todo, la inflación. Todo se transporta y todo va por medio del transporte. Entonces, sí afecta totalmente la inflación. Totalmente. En mi concepto, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es una consecuencia. Sí. ¿No? Es decir, el señor Tomás Carrasquillo, la pregunta que me decía su compañero era que si él se basa en lo que es la inflación. Él no se basa en eso. Eso no es una consecuencia de base. Esto es una consecuencia. La consecuencia es que va a haber la inflación. Al aumento de precios, pues va a disminuir la capacidad de compra. ¿Ya? Bueno, entonces ese es el valor de dinero en el tiempo. Entonces usted determina, por ejemplo, que si la tasa de interés está baja, usted obviamente va a pedir un capital, las empresas también van a pedir un capital, ¿para qué? Para invertir,
¿sí? Cuando están las tasas de interés bajas. Y de acuerdo a esto, pues la inflación en el tiempo es el dinero que se va perdiendo pues la capacidad de compra. ¿Listo? Tanto así que ustedes recuerdan, no sé, pues mis abuelos decían que las casas antes costaban 20,000 pesos y ahorita ¿cuánto están costando? Y miren, entonces es cierto pues esta parte. Entonces, antes, si se puede invertir, ¿no? Se puede invertir en un bien raíz, pues magnífico, porque eso nos va a llevar a que en el tiempo ese bien raíz va a valer más de lo que costaba actualmente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es determinante el valor del dinero en el tiempo, por la inflación y por la tasa de interés. Y ahí se determina si se va a invertir o no se va a invertir, ¿sí? Pero es importante invertir tanto en la parte de activos, me refiero a lo que es, por ejemplo, bienes raíces, ¿no? Otra parte que tenemos aquí es el costo, el valor del dinero en el tiempo y la liquidez versus la necesidad. El dinero en efectivo es necesario para subsistencia diaria, capital de trabajo, pero a costa de sacrificar mayores inversiones. Es decir, si usted tiene o la empresa tiene una buena liquidez, de acuerdo pues a su capital de trabajo, puede invertir, ¿no? Invertir a largo plazo o a mediano plazo o a corto plazo, de acuerdo a la necesidad que tenga. Entonces, si usted sabe que necesita otro activo, por ejemplo, un local, un edificio, la empresa me refiero, entonces va a tener mayor liquidez, ¿no? Obviamente porque es un activo y va a aumentar su capital, ¿sí? Entonces tiene que sacrificar algo. Tiene que sacrificar algo para poder obtener liquidez. De lo contrario, si la empresa sigue en la misma, con el mismo local o el almacén o bueno, lo que sea, o la misma planta, no va a crecer. Entonces hay que buscar la liquidez. Hay que invertir. Entonces hay que hacer sacrificios para poder invertir. A eso se refiere liquidez versus inversión. Los costos de oportunidad. El costo de oportunidad es el costo de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa. Un ejemplo, digamos, el costo de oportunidad en el campo de las finanzas, pues se refiere a todos los recursos que podrían ganar si supiéramos todo nuestro capital a trabajar, si pusiéramos nuestro capital a trabajar. Por ejemplo, si todo el dinero que tenemos en distintas cuentas corrientes lo invertamos a un plazo fijo de un 2%, ese porcentaje sería nuestro costo de oportunidad. Obviamente puede ser un riesgo o como puede ser pues, una inversión, ¿no? O sea, el costo de oportunidad es renunciar, ¿sí? Renunciar. Por ejemplo, si usted se le presenta una beca en el extranjero y tendría que irse de tiempo completo a esa beca, tendría que renunciar a su trabajo, ¿verdad? Entonces es un costo de oportunidad. Usted sabe que si usted se va al extranjero a estudiar, eso va a ser una inversión, pero a largo plazo. Y cuando usted regrese, muy seguramente va a obtener un trabajo mejor o una alternativa de trabajar en una empresa en el extranjero y quedarse radicado en el extranjero, ¿no es cierto? Entonces, es el costo de oportunidad, es identificar esa oportunidad. Renuncia a su trabajo, estudia y puede tener una mayor rentabilidad, pero a largo plazo, ¿sí? Que no es lo mismo lo que usted estaba ganando acá en Colombia, a irse a trabajar en el extranjero, a estudiar en el extranjero y ganar, por ejemplo, en dólares o en euros, ¿sí? A eso se refiere el costo de oportunidad, en renunciar a algo, pero adquirir lo otro, pero a largo plazo. Otro ejemplo dice, el costo de oportunidad se presenta cuando una persona debe decidir entre esto, estudiar una carrera universitaria o trabajar, lo que les estaba diciendo. Otro ejemplo, supongamos que tenemos una casa de nuestra propiedad que no habitamos y no debemos pagar impuestos por la misma. Tenemos dos opciones alternativas. Alquilar la casa a un tercero
aquí está, bueno, 1.000 pesos mensuales, dice, o bien no alquilarla. En segundo caso, no recibirías ingresos, pero esto no significa que el costo de no alquilar la casa sea nulo, porque dejamos de recibir los 1.000 mensuales. En este caso, el costo de oportunidad de no alquilar la casa vendrá representado por los 1.000 mensuales, menos los costos que se pueden originar por alquilar la casa, como puede ser el deterioro de la misma y el tiempo que insume buscar inquilinos, ¿no? Entonces, ese es como el costo de oportunidad. Renunciar a algo por otra cosa diferente. ¿Listo? Hablamos también del financiamiento. Es un concepto que lo podemos tener a largo plazo o a corto plazo. Financiamiento con fondos a largo plazo. De manera semejante se deben financiar inversiones a corto plazo con fondos a corto plazo. Entonces, las inversiones deben calzarse con financiación adecuando al proyecto. Es decir, usted puede tener una inversión a largo plazo en un proyecto, ¿sí? Y esa inversión, por ejemplo, cuando son las constructoras, ¿no? Las constructoras tienen un buen capital, ¿sí? Invierte, pero saben que esa inversión de la construcción de esos apartamentos no va a ser al tiempo, ¿no? No va a ser a corto plazo. Tienen que, pues, construir los apartamentos, la gente va pagando unos por plazo, ¿no? Unos, pues, dan de contado. Otros es a crédito. Entonces, esa inversión la van a ver es a largo plazo. Por eso las constructoras siempre empiezan, por ejemplo, con un bloque de apartamentos y luego van directamente, ya se van aumentando su capital y su rentabilidad y nuevamente invierten. ¿Sí? Los CDTs también, profe, entran ahí. Bueno, los CDTs son, pues, depende, ¿no? Hay CDTs, pues, que son a largo plazo y a corto plazo, dependiendo ahí, ¿sí? Por ejemplo, si lo hacemos a 6 meses, pues sería un corto plazo, ¿no? A largo plazo, pues a 2 años, 3 años, ahí sí depende. ¿Ya? Más que cuando hablamos de largo plazo, son aquellas de que adquisiciones que usted mira, por ejemplo, que no le va a dar rentabilidad a un corto plazo o a un mediano plazo. Como les digo, por ejemplo, esto de los apartamentos. Otra puede ser un ejemplo, digamos, la inversión que se hace a largo plazo cuando se saca un nuevo producto, ¿ya? Cuando se compran franquicias. Esa la inversión no la va a ver absolutamente corto o mediano plazo, sino largo plazo. ¿Sí? Aquí tenemos, dice largo plazo, acciones. Las acciones son forma de que puede participar, financiar la persona, ya sea física o moral, y que adquiere dichos documentos, ¿no? Son documentos donde usted adquiere las acciones, lo que estamos diciendo, decían compra de acciones en Nutresa, otros me decían en Bancolombia, BBVA. Entonces, esas acciones no va a mirar rentabilidad a corto plazo, sino a largo plazo. A corto plazo pueden ser las cuentas por cobrar, los créditos bancarios, esos son a corto plazo, ¿sí? Todo lo que usted puede mirar como que va a recibir dinero, se puede decir de manera inmediata, ¿no? Las cuentas por cobrar, el crédito bancario, ¿sí? Ese sería como a corto plazo. ¿Sí estamos, muchachos? Si quieren darme otro ejemplo de inversiones a corto plazo o de financiación a corto plazo, me pueden decir. Profe, a ver, no sé. ¿La empresa invierte a corto plazo o pide, por ejemplo, en las de corto plazo, la empresa pide dinero al banco para poder invertir o no le entiendo? No. Ah, ya.
De pronto aquí está. Aquí no hablamos, perdón, de inversión, no, de financiamiento, ¿no? Ujú. Financiamiento a corto plazo, por ejemplo, O sea, cuentas la empresa por para cobrar, la poder hacer empresa, sus inversiones a pide eso, dinero. sí, cuentas por cobrar y los créditos bancarios, ¿sí? Cuando hablamos de financiación. Pero sería cuentas por pagar, cuentas por cobrar. De financiamiento. No, verán, de pronto aquí estamos confundidos, ¿no? La parte de financiamiento nos referimos financiar inversiones pues a corto plazo con fondos a corto plazo, ¿no? Inversiones con financiación adecuada al proyecto, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos unas cuentas por cobrar, la empresa, ¿no? Se refiere a unas cuentas por cobrar, que esas cuentas por cobrar que se llama cartera, ¿no es cierto? Que usted sabe que de pronto usted dio a crédito, ¿no es cierto? Pero esa plata o esa rentabilidad que usted la va a tener va a ser a corto plazo, porque son cuentas por cobrar. ¿Sí? ¿Estamos, Marcela? Que tiene una cartera y son cuentas por cobrar. Sí, y el crédito bancario es unas cuentas por pagar. Por pagar. El crédito bancario son inversiones, pues, lo que dice acá también, que es a corto plazo. Pero eso no es una inversión, o sea... No, una financiación. Una financiación. Por eso, entonces... Pero usted sabe que con esa financiación usted va, obviamente con ese crédito, pues también va a invertir, ¿no es cierto? Sí, no por para eso. Tener Ese crédito que yo pido al banco voy a invertir. Pero cuentas por cobrar, no sería cuentas por pagar, ¿no? Porque estamos hablando de financiamiento. No estamos hablando de activo de la empresa. No estamos, muy bien, no estamos hablando. Sí, es decir, usted sabe que hay unos activos, ¿no es cierto? Sí, activos por eso, profe, usted mismo me dice, corrientes. perdón, profe, usted mismo me dice, yo pido un crédito al banco a corto plazo. Nosotros como empresa, como cooperativa, como éxito, supongamos, pedimos un crédito al banco a corto plazo, ¿sí? Sí, señora. Para guiarnos. Pero igual sería cuentas por pagar a corto plazo, ¿no? No cuentas por pagar. Son dos. Cuentas por cobrar y es que no lo miremos el crédito bancario como una cuenta, o sea, sería una cuenta por pagar, sí, efectivamente, pero también ese crédito bancario usted lo va a invertir, ¿sí o no? Pues, quedó. A corto o largo plazo, entonces. Sí. Pero usted con sus cuentas por cobrar, si estamos hablando de financiamiento, ¿no? Porque sus cuentas por cobrar son después de lo que usted ya, de sus ingresos, de su operación, si no vende de contado, vende a crédito, ¿sí? Según el servicio o el artículo que vende. Entonces, profe, pero qué pena, Marce, pero las crédito bancario no vendrían a ser las cuentas por pagar. Por eso, exacto. Por eso, la empresa pide para financiar para poder hacer su objetivo, para poderse financiar, pide crédito al banco, ¿sí? Claro, sí, ese crédito lo invierte para poder sacar una rentabilidad, ya sea a largo o a corto. Sí. ¿Qué vendría a ser las cuentas por cobrar? ¿Qué vendría a ser las cuentas por cobrar después? ¿Las cuentas por cobrar? Sí. Sí, porque primero saca el crédito y después tiene que, o sea, que invertirlo y cobrar, o sea, según lo entiendo, ¿no? De mi parte. Es que estamos hablando de financiamiento, ¿no? No estamos hablando ya
después de lo que usted haga con el dinero que... O sea, para mí sería cómo financiar la empresa con cuentas por crédito al banco y cuentas por pagar a corto plazo. No sé si estoy equivocada, porque a largo plazo dice que usted puede vender acciones, son la forma que puede participar y financiar a la persona que adquiera dichos documentos. ¿Sí? Sí, señora. Ajá. Como nos hablaba usted de que, por ejemplo, un constructor empieza con un bloque de apartamentos donde empieza su actividad vendiendo en planos, con eso empieza, con el 50% ha terminado la construcción, la obra, y el otro 50%, igual pues la utilidad no va a ser del 50%, pero el banco ya le ha dado un crédito a largo plazo a la constructora. Sí. Para poder terminar los apartamentos donde entran ya yo como comprador, si pude lo pago el otro 50 cuando recibo mi apartamento, pido el crédito, pero ese ya es problema de yo a largo plazo, sí. Sí, y pero las cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar son a corto plazo. ¿Sí? ¿Ya? Y el crédito bancario, también están cuentas por pagar, que está muy bien, lo que usted me dice de un crédito bancario es obviamente cuentas por pagar, ¿no es cierto? Pero también de ese crédito bancario usted va a invertir, ¿no es cierto? Entonces, esas son las inversiones que se hacen a corto plazo. ¿Sí? Pero obviamente no es que usted no me corrigió que no está hablando de inversión, sino de financiamiento. De financiación, discúlpeme. Sí, pero arriba lo que yo no comprendo es que cómo se financia a corto plazo. Se financia con su crédito bancario, con cuentas por pagar a corto plazo, que son menores de un año, con el banco. Pero las cuentas por cobrar es que no las entiendo. Ah, ya. Las cuentas por cobrar, es decir, usted sabe que usted tiene sus clientes como empresa y ellos pueden tener unos créditos, ¿no es cierto? Y que esas cuentas por cobrar las puede tener a corto o a largo plazo, ¿no es cierto? Las cuentas por cobrar. Es un crédito, son créditos que usted sabe que sus clientes de como sea le tienen que pagar. Por eso es un financiamiento a corto plazo, porque es un crédito que hacen a sus clientes. Gracias. ¿Estamos claros? Eso es. Cuando usted va a un balance y ahí está cuentas por cobrar, usted sabe que esas cuentas por cobrar es un activo que usted tiene, ¿verdad? Y eso es una parte de financiamiento, porque usted sabe que después ese capital va a ingresar a su cuenta, por ejemplo, digamos, de la empresa. Ingresa a la cuenta que tenga la empresa en Bancolombia. Y esas cuentas, ese dinero, para no decir cuentas, ese dinero es un capital que posee la empresa. Por eso es financiamiento, porque después usted lo va a invertir ese dinero, ¿sí o no? ¿Sí estamos? Sí, profe, gracias. Eso sería. Sí estamos claros, ¿no? Entonces, aquí sí es cuentas por pagar. Ustedes de pronto estaban confundidos que les colocaba cuentas por cobrar aquí, de crédito bancario, no. Estas cuentas son por pagar y estas son crédito. Y el crédito bancario usted lo va a invertir y las cuentas por cobrar usted también lo va a financiar, ¿verdad? ¿Listo? Les va a hacer un financiamiento. Apalancamiento es otro ejemplo que se da en lo que es los recursos adquiridos por una deuda sirve para aumentar la utilidad de una empresa o inversionista. El inversionista que recibe fondos prestados al 8%, por ejemplo, y aporta a un negocio que rinde el 15%. Está aumentando sus propias ganancias con un buen uso de los recursos del otro. Apalancamiento es lo que estábamos hablando, de inversionistas, ¿sí? Entonces, aportan al negocio, ¿sí? Y tienen un rendimiento, por ejemplo, de un 15%. Usted recibe fondos prestados, dice, al 8%,
y aporta un negocio que rinde el 15%. Es decir, si usted sabe que una empresa tiene una buena rentabilidad, pues obviamente va a tener también la inversión una mayor rentabilidad, una mayor ganancia. Entonces ese es apalancamiento. El apalancamiento sería el de una empresa que se endeuda para acometer un proyecto. Está apalancándose porque no invierte con capital propio, sino los recursos ajenos. ¿Ya? Ese es el apalancamiento. Entonces, cuando tiene inversionistas, cuando pide dinero prestado para realizar un proyecto, se está apalancando por dinero de otros, no el propio de la empresa, sino con recursos ajenos. Si la empresa, en lugar de endeudarse, hiciera una ampliación del capital para llevar a cabo dicho proyecto, conseguiría también dinero necesario, pero esto no es apalancamiento. Apalancamiento es cuando se presta, cuando le hablan de la parte financiera y le dicen apalancamiento, es cuando la empresa no construye su proyecto con dinero propio, sino con dinero o recursos ajenos. ¿Estamos? Diversificación eficiente, la inversionista prudente diversifica su inversión total repartiendo sus recursos entre varios portafolios. El efecto de diversificar es distribuir el riesgo y así reducir el riesgo total. Diversificación eficiente, entonces un ejemplo, podemos invertir en empresas financieras, bancos, alimentos, energías y tecnologías. Esto permitiría que en épocas de recesión obtengamos rentabilidad de las empresas de alimentos o de energía, que en estas épocas suelen no producir pérdidas. Ustedes saben, dicen un caso, un ejemplo que la gente de modo, ¿qué se puede decir? Popular, ¿no? Dicen, no, es invertir en alimentos o en invertir en supermercados o invertir en empanadas, que es lo que más se vende. Ese es el modo popular, dicen, ¿no? Invierte en empanadas, que es lo que más se vende. Y es la verdad, o sea, la inversión en los alimentos es lo que más, porque todos de una u otra forma tenemos que alimentarnos, ¿no? Entonces, los supermercados son ganancias, son buenas inversiones. La parte también de las droguerías son buenas inversiones porque pues todos de una u otra forma nos enfermamos, ¿no es cierto? También acá nos dan en la parte dice la parte financiera, en los bancos, también es una buena inversión. En la parte de energía, ¿sí? Invertir, por ejemplo, habían acciones también en Sedenar, ¿no? Esto nunca es necesario. Por ejemplo, el gas también, gas domiciliario, Montagas, también es otra inversión que no tiene pérdida. Y también nos dicen los bancos, ¿no? Es otra inversión. Tecnología también es una buena inversión. Bueno, por lo regular, lo que más se invierte y lo que más es más rentable son los alimentos, ¿sí? Eso es lo que más tiene mayor rentabilidad. Ustedes, por ejemplo, digamos, salimos al Unicentro, ¿no? Los almacenes son la mayoría, entra la gente, pero no es como de curiosidad. Pero usted va a la plazoleta de comidas y todos están a la hora del almuerzo, a tomarse unas onces, un café en la tarde, llegan con sus amigos y así es en toda parte, no solamente en Pasto, en todas las ciudades es lo mismo. Entonces miren que la parte de alimentos es una buena inversión, ¿sí? Por lo general, las empresas de esta tienen, en la mayoría, tienen más franquicias en lo que son los alimentos. Otro ejemplo, se podría adquirir acciones de distintas empresas, asimismo obligaciones, bonos de diferentes dimensiones con diferentes fechas de vencimiento, fondos de inversión diferentes, entre otros. Otros ejemplos que las grandes empresas también invierten, ¿no? En bonos, en acciones, en CDTs, que nos decía alguien por ahí, son diversificaciones de manera eficiente. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, muchachos.
Profe, ahí entraría también lo que son, porque hay unas empresas que se dedican o invierten en comprando la cartera de otras empresas, ¿no? La compran a Ujú, menor valor para ellos pues ganarse, como quien dice ahí, el excedente o un mayor valor en la cartera. ujú, sí. Esto va a la parte de inversiones financieras, ¿no es cierto? Ujú, eso sí. Eso depende de la empresa, ¿no? Donde mira que van a obtener mayor rentabilidad o mayor capital. ¿Sí estamos? Esto se llama diversificación eficiente. Diversificación, pues una inversión total de donde se obtiene pues la repartición pues de los recursos, ¿no? Puede invertir todo su capital, como decíamos, hay inversionistas que son moderados, otros que son prudentes y otros que son arriesgados. Puede invertir todo su capital en en esa diversificación que es eficiente, que seguramente le va a dar rentabilidad. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces son las 8:14. Yo les había dejado en la plataforma una prueba inicial, ¿sí? Estaba a partir de las 7:30. Entonces, consiste la prueba inicial en un video, ¿ya? Ese video, de acuerdo a eso, es sobre finanzas corporativas y de acuerdo a eso hay unos conceptos que ustedes deben contestar. ¿Listo? Creo que está rentabilidad, creo que está inversión y creo que está costo. Entonces, de acuerdo a eso, de pronto van a entender muchísimo mejor lo que miramos hoy y también vamos a tener más claros estos conceptos, ¿no? Inversión, rentabilidad y costo, ¿sí? Entonces, creo que está programada hasta las 9:30 o 10:30. Entonces tienen perdón, hasta las 9:30. Entonces, hasta las 9:30 tienen para hacer esa prueba inicial. ¿Listo? Claro, esa prueba inicial no es que va a tener una nota, ¿sí? Pero es como para que esa prueba inicial nos va a tener nosotros no para identificar qué es lo que de pronto estamos fallando en algunos conceptos. ¿Listo? Y reforzar esos conceptos. ¿Listo? Profe, Cuénteme, Marcela. pero disculpe, ¿dónde se responde? Porque dice responder los siguientes conceptos, pero no hay como subir alguna, digamos, algún Word o Sí, cómo se responde ahí. no está ahí, ¿cómo subir un No, Word? no solo dice Un volver ensayo. al curso. Espérenme un segundito, es que no puedo ingresar a la plataforma. Ya, a ver. Yo lo hice como un ensayo, a ver, no sé qué sería que pasa. Es como un ensayo de esa parte. Responder los siguientes conceptos, intentos. Uh-huh. No, no está, ¿verdad? No está, ¿cierto? Yo pensé que lo había hecho como ensayo. Bueno, entonces, voy a modificar esa parte para que así ustedes lo puedan realizar, ¿no? No voy a pasar a ensayo porque si no, no les deja, ¿verdad? Subir. Entonces, añadir tarea para que así lo puedan recibir. Entonces, miren, aquí les voy a colocar respuesta de la prueba inicial. ¿Estaría bien hasta las 9:30? ¿Qué les parece?
hasta más tarde, no sé. De pronto un poquito más tarde, ¿no, profe? Hasta las 10, entonces les voy a ver. Igual no es muy largo, solamente son 3 conceptos. Listo. Bueno, entonces, como dice Marcela, entonces aquí dice prueba inicial, aquí está, ahí dice respuesta de la prueba inicial, ahí pueden ustedes anexar la respuesta. ¿Listo? Y ahí les doy la calificación. ¿Estamos, muchachos? Sí, señora. Bueno, eso sería. Bueno, Bueno, Profesora, buenas noches. que participaron, a los muchachos que participaron les voy a dar pues una nota pues de participación en lo que es esa ¿qué es? En la actividad que les voy a dejar hoy, ¿no? Que es para dentro de 8 días. Entonces quedan exonerados de la actividad que les dejo hoy para dentro de 8 días. Entonces está Luisa Rojas, Marcela Trejo, Johnny Ordóñez, Edwin Marcela Tobar, Edwin Romero, ¿sí? Que fueron los que participaron en esta clase. Entonces, ustedes dentro de 8 días no presentan la actividad. ¿Listo? Bueno, eso sería, muchachos. Muchísimas gracias por su atención. Profe, lo que pasa es que a mí se me cayó el internet y no alcancé a escucharle. ¿Qué fue lo que dijo? Marcela, yo voy a dejar una actividad para dentro de 8 días, ¿sí? Posiblemente esa actividad la voy a subir mañana. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes no la presentan. ¿Listo? Bueno, profe. Eso sería por participación. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.